Buenos días, estimados participantes de la Cátedra de Derecho Contencioso Administrativo de este programa. Mi nombre es David Colina, eh, soy abogado, graduado de la Universidad Católica del Táchira, magíster en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada y doctor en Ciencias Gerenciales de esa misma casa de estudios. Tengo a mi cargo impartirles esta asignatura, compartir dentro de lo que pueda el conocimiento que yo tenga y el conocimiento que podamos construir entre todos. Ya están cargadas las actividades. Es interesante entonces que empecemos en esta etapa a hacer los primeros contactos de lo que vamos a ver y encima de eso, además de eso, si tenemos alguna duda respecto de la dinámica de la materia, de la dinámica de aprendizaje, la dinámica evaluativa, pues podamos resolverla en este contexto. Quisiera saludar entonces a los participantes. Veo que hay dos participantes conectados, el compañero Joel y el compañero Julio Cáceres, y ahora se acaba de conectar el compañera Thierry Gredi. Entonces, vamos a empezar a conocernos. Por favor, tome la palabra el compañero Joel. Doctor, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, doctor. Me presento para usted y para los compañeros. Soy el señor Rolando Peñalosa, de acá de Ecuador. Actualmente laboro como miembro policial, agente investigador acá en Ecuador. Ok. Ustedes ya vieron derecho administrativo, ¿verdad? Sí, ya vimos derecho administrativo. Una aclaratoria para todos. Respecto de las tareas, existe una previsión dentro del aula que está una fecha y un tiempo para presentar las tareas. La presentación se va a hacer directamente por el aula, ¿sí? De repente yo no puedo decir, bueno, se la va a recibir por correo o se la puedo recibir por WhatsApp. ¿Por qué? Porque todo se tiene que manejar por el aula. Ahora bien, surge un inconveniente y la persona no puede presentar la tarea dentro del tiempo, pues hace una exposición de motivos, le explica a la coordinación, ellos me autorizan y yo puedo reabrirle al participante la tarea. Pero por eso no va a haber problema, ¿sí? Muy No vamos a gentil, tener doctor. problema. La cuestión es mantener la comunicación. Mi doctor, muy buenos días. Le saluda Grady Jacinto Mina Caicedo. Actualmente me desempeño como servidor policial en Ecuador, al igual que mi sargento Peñalosa. Para mí es un gusto estar en esta cátedra de Derecho, que es muy buena. Entonces, esperamos sea amena la clase, de manera que podamos entender y desempeñar en nuestras funciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Mina, ese es un apellido bastante conocido. Uno lo tiene por referencia por el fútbol y bastante conocido. Exacto. Y me gusta, Sí, bueno, mire el esfuerzo que se hace de estar me imagino usted está en servicio y aprovecha y va sí, estudiando. Eso es lo importante. Y fíjense, en cuanto a las expectativas con esta materia, no van a ser defraudadas. Porque yo decía que estábamos estudiando, que si habían estudiado el derecho administrativo. Hay personas que dicen, a mí me gusta más el derecho penal que el derecho administrativo. El derecho penal es el derecho de los delitos, sí, pero el derecho administrativo es el derecho del poder, de cómo se ejerce el poder dentro de los límites constitucionales. Y el derecho contencioso administrativo es el derecho del que van a gozar los particulares, los administrados, las personas, para decirlo en términos muy sencillos, para oponerse al ejercicio del poder cuando este ejercicio del poder transgrede los límites constitucionales previstos en los estados modernos, en los estados sociales de derecho, como son Ecuador y Venezuela. Entonces, eso es un derecho interesantísimo y muy relevante para su estudio. Entonces, no nos vamos a ver digamos, defraudados en el interés de esta materia porque es una materia muy práctica. Es una materia muy práctica y por lo menos en Ecuador, yo tengo una buena relación con profesionales de allá. En Ecuador es fundamental el derecho contencioso administrativo. Entonces, sí lo vamos a entender bien en esta materia. Les quería preguntar,
a los participantes. ¿Revisaron ya las actividades? ¿Tienen alguna duda respecto de las actividades? En este momento igual después la podemos compartir, pero la pregunto en este momento para saber, porque bueno, va a quedar grabado, va a quedar al acceso a otras personas. Si tienen alguna duda, que puede ser una duda común, pues la podemos resolver en este momento. En términos muy generales sobre la jurisdicción contencioso administrativa. La jurisdicción, ¿sí? Del latín viene de jus y dicere, es decir, declarar el derecho, es aquella rama de la actividad jurisdiccional o judicial que se va a encargar de las relaciones entre el Estado y los particulares. Eso lo podemos decir como para dar un inicio, porque no necesariamente, y dentro del contexto, sobre todo en el venezolano, pero es bueno tener esa amplitud de mira, dentro del contexto venezolano, no necesariamente el contencioso administrativo se va a limitar solo a resolver la relación entre el Estado y los particulares. Porque a veces, y no pocas veces, el contencioso administrativo va a resolver una discrepancia jurídica entre un particular y otro particular cuando este segundo particular está obrando en ejercicio de una potestad administrativa. Esto es, cuando este particular está ejerciendo una función pública en virtud de una concesión. Entiéndase así. Cuando el particular, me imagino que en Ecuador también hay empresas prestadoras de servicios, por ejemplo, de recolección de desechos sólidos, por ejemplo, mataderos, bueno, también educación, ¿sí? Porque la educación es una potestad del Estado. Bueno, ejercen potestades del Estado en virtud de concesiones o de convenios que han sido suscritos válidamente entre el Estado y el particular, la empresa. Entonces, en esos casos, supongamos, el, ante un servicio de recolección de basura. Entonces, de repente, el servicio de recolección de basura dice, bueno, por la urbanización, qué sé yo, La Paz, no voy a pasar a recolectar. Y quedan 40 familias eh, impedidas de gozar de ese servicio de recolección de desechos sólidos. Bueno, en ese caso, el particular, la empresa privada que tiene una concesión, está ejerciendo una potestad administrativa, no depende de ella decidir quién debe o no disfrutar del servicio. Bueno, debe ser pago, pero no puede decir, bueno, a usted no le voy a prestar ningún tipo de servicio. Entonces, en ese caso, un particular o un conjunto de particulares que se ven afectados en su disfrute del servicio, se van a dirigir ante el juez contencioso administrativo para obrar en contra de otro particular. Por eso digo que no siempre el contencioso administrativo va a regular las relaciones entre el Estado y los particulares. Y no siempre, ¿por qué? ¿Por qué? Porque también, por lo menos en Venezuela, existe una figura de un contencioso en el cual las dos partes son órganos del Estado. Pero eso ocurre cuando se están dirimiendo problemas de competencia, es decir, cuando concurre aquí, supongamos allá las regiones y los cantones, aquí los estados y los municipios de repente tienen algunas competencias que son análogas. Entonces dice, bueno, esta competencia le corresponde a este o le corresponde a este. A veces debe dirigirse a la autoridad jurisdiccional para que dé una interpretación legítima y determine quiénes son los titulares verdaderos de esas competencias. En esos casos es relevante considerar que no siempre el derecho contencioso administrativo, perdón, el derecho contencioso administrativo va a determinar la resolución de los conflictos entre
la administración pública, o el Estado y los particulares. Ahora, ¿dónde surgió este derecho contencioso administrativo? Porque en lo normal, ¿sí? Lo normal es, supongamos, yo le vendo un carro al Estado, el Estado me lo compra, eso es una relación que parece una transacción que puede ser mercantil o civil, depende de la característica de quien haga la venta, normalmente sería mercantil. Entonces, en esos casos, dice uno, bueno, pero ¿por qué debe aparecer una jurisdicción extraordinaria, como sería la jurisdicción contencioso administrativa, para venir a solventar estas discrepancias? Entonces, en ese caso, no debemos ir a la historia. 1799. Se crea una figura en Francia, un órgano administrativo que se llamaba el Consejo de Estado. ¿Qué es este Consejo de Estado? Vamos a pensar, cuando vino la Revolución Francesa, 1789, ¿sí? 10 años antes de la creación del Consejo de Estado, estaba en boga, era novedosísimo la aplicación del principio de separación de poderes. ¿Sí? Un principio que es muy claro y que, pero que en algunos de nuestros países latinoamericanos en fecha reciente, por ejemplo en Colombia, no ha estado muy claro para los gobernantes. Pero bueno, en ese momento, principio de separación de poderes. Tres poderes. Al final, el poder es uno solo. Después se habló de ramas de los poderes. La rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama jurisdiccional. Entonces, en ese momento hubo una interpretación. Dice, bueno, hay un principio de separación de poderes. Ok, está perfecto. El ejecutivo gobierna, el legislativo crea las normas y el jurisdiccional las interpreta. Pero se pensó lo siguiente. Si el ejecutivo, la administración pública está gobernando, pero los conflictos que surgen de ese gobierno se someten, miren esta idea un poco extraña, si se someten al órgano jurisdiccional, pudiéramos estar en presencia de una intromisión de la jurisdicción en el campo del ejecutivo. Entonces, por eso se pensó, existen una serie de tribunales en Francia, pero esos tribunales deben estar orientados a conocer las discrepancias, las dudas, los problemas, los conflictos entre particulares. Cuando entra el Estado como parte, como actor de esos conflictos, hay que someterlo a una jurisdicción administrativa, es decir, un órgano que no es jurisdiccional, sino que forma parte del Ejecutivo y que tiene competencia, tiene una serie de competencias. Este Consejo de Estado francés tuvo una serie de competencias, fue creado por Napoleón Bonaparte, tuvo una serie de competencias en el cual fungía a veces como un órgano asesor de la administración pública y en otras veces como un órgano para dirimir sí, los conflictos entre la administración pública y los particulares, el Consejo de Estado francés. Entonces, con el tiempo fue evolucionando para convertirse en un verdadero tribunal. Pero lo importante de este Consejo de Estado francés es que primero con él nació el contencioso administrativo, es decir, llamémoslo instancia administrativa y luego jurisdiccional, para dirimir esas controversias en las cuales el Estado forma parte. Y luego, aparte de eso, es importante e importantísimo considerar que el Consejo de Estado francés fue el modelo utilizado por los países latinoamericanos para construir su jurisdicción contencioso administrativa, que llevó a una mayor o menor evolución de ese contencioso administrativo. Y les tengo una noticia para todos mis amigos del Ecuador. El contencioso administrativo del Ecuador, si bien tiene, digamos, juristas de avanzada investigación teórica y demás, y tienen, digamos, una serie
de doctrinas jurisprudenciales muy relevantes, se encuentra en un estado de atraso, sobre todo un estado de atraso legislativo. Es decir, las instituciones, la creación de las instituciones no ha sido la más pertinente. Y se los voy a decir para que lo sepamos desde ahorita, ¿sí? El contencioso administrativo. Les quiero hacer una pregunta que me puede contestar cualquiera de los dos. En materia jurisdiccional existe un principio que se llama el principio de la doble instancia. ¿Saben qué significa ese principio o lo conversamos aquí? Cualquiera de los dos me puede contestar. Para que vayamos interviniendo, si no me quedo yo conversando solo y se vuelve un monólogo. No, mi doctor. Le agradecería que nos explique, por favor. Ok, listo, está muy bien, perfecto. Entonces, la jurisdicción, ¿sí? En el acceso a la justicia, en la garantía de la tutela judicial efectiva, se debe llegar a una situación, a un diseño de la estructura tribunalicia y de la estructura de los procesos en el cual yo voy a pelear, por ejemplo, con un particular por una letra de cambio, por un pago de bolívares, un arrendamiento, de bolívares, un pago de dólares, un arrendamiento. Bueno, yo voy a discutir eso y eso voy a un tribunal que va a ejercer las funciones de primera instancia, sin importarse si se llama tribunal de primera instancia o no. Un tribunal que va a ser la primera instancia ante la cual yo voy a acceder. Listo, eso es perfecto. Lo normal para la tutela judicial efectiva es que una vez que se obtenga la decisión en ese tribunal, ¿sí? Yo tenga la oportunidad, si yo soy quien perdió el juicio, yo tenga la oportunidad de apelar, de ejercer el recurso fundamental de todo campo procesal, que es la apelación, y puedo subir a segunda instancia donde se va a dirimir lo que yo estoy diciendo, con algunas limitaciones, de repente no se admiten todas las pruebas, se va a conocer solamente los aspectos específicos que yo estoy señalando, debe ser sometido a la admisibilidad de ese recurso, etcétera, etcétera. Pero conlleva a que yo voy primero a un tribunal y si pierdo puedo ir a un segundo, es decir, principio de doble instancia. En el Ecuador, en la estructura actual de la jurisdiccional, la estructura de la jurisdicción contencioso administrativa, no se garantiza el principio de la doble instancia, sino los asuntos van a ser conocidos sola y únicamente por el Tribunal Contencioso Administrativo, que es una única instancia. ¿Qué conlleva eso? La disminución de la tutela judicial efectiva, porque cualquier error que sea un error humano que puede surgir de la práctica jurisdiccional, cualquier error humano de juicio del juzgador, o incluso cualquier que no sea tan error, si de repente una posición tendenciosa puede ser subsanada, puede ser resuelto por la revisión del Tribunal Superior, el que ejerce la segunda instancia. Primero, vulnera la tutela judicial efectiva y como vulnera el debido proceso, en tanto disminuye una instancia del hecho de la defensa de las particulares o de la administración, de quien sea, disminuye una instancia para el ejercicio de la defensa y entonces disminuye el derecho a la defensa. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es materia pendiente en el Ecuador. Esta es materia pendiente y sus grandes tratadistas lo han señalado que se encuentra aún todavía en etapa de evolución el contencioso administrativo. Así como yo creo que en otras materias he conversado, pero no recuerdo si aquí o en doctorado, con los compañeros en materia ambiental, las previsiones tanto de la Constitución ecuatoriana como las previsiones de la legislación ecuatoriana son magníficas, son de avanzada, tienen una forma de comprender incluso
de proteger incluso los bienes del ambiente, haciendo una ficción jurídica de que el ambiente, una ficción jurídica de que el ambiente es sujeto de derecho, no objeto de derecho, sino sujeto de derecho, para poder tutelarlo incluso de esa forma directa, sin intervención incluso de, se pudiera hacer hasta de oficio por parte de los tribunales. Entonces, es importante reconocer ese ya conversaremos un poco sobre algunos otros aspectos, algunos otros aspectos de esa, digamos, esas pendientes que tiene la, la jurisdicción contencioso administrativa en el Ecuador. Pero no hemos llegado al Ecuador todavía, sino estamos todavía en Francia. Ese Consejo de Estado francés fue un organismo que uno dice, bueno, pero eh, si el Ejecutivo es una de las partes y el juez o la persona que va a conocer o el órgano que va a conocer respecto de la discrepancia o del conflicto también forma parte del Ejecutivo, en ese caso es posible que no obtengamos unas decisiones de repente tan salomónicas, tan adecuadas a derecho, tan operativas al logro de un mayor Estado de Derecho y un mayor bienestar de las personas, en virtud de que se oponga al uso excesivo del poder político que detenta el Estado. Pues bien, si uno puede pensar que sería contraproducente, la historia del Consejo de Estado francés ha determinado que fue al contrario, se desarrollaron grandes principios, se desarrollaron ciertas interpretaciones que después fueron recogidas por la normativa y ha desarrollado una gran labor para construir, fortalecer, coordinar y ampliar el ejercicio del derecho administrativo y del contencioso administrativo. Entonces, por ejemplo, hay algunas decisiones del Consejo de Estado francés que dice, por ejemplo, por una decisión a red blanco, se estableció el principio de responsabilidad civil del Estado por los daños causados por la administración, porque se pensaba, apenas surgió el Estado, que como el Estado moderno, como el Estado era el titular de garante de los intereses y del bienestar de todas las personas, pues estaba exento de responder de forma civil por los daños que ocasionare. Sería como una especie de doctrina que hoy en día todavía existe. Uno la oye, por ejemplo, en los países desarrollados, cuando hablan, sobre todo en las operaciones militares, que hablan de daños colaterales. Es decir, los daños colaterales es todos los daños que se generan con ocasión de la actuación del Estado, en este caso bélica, pero destinada esa actuación del Estado a un fin superior. Entonces, en ese fin superior se justificaba la inexistencia de una responsabilidad civil, es decir, que se generaban daños a particulares y pues no se cumplían o no se cumplían en su integridad por decir que, bueno, pero estamos beneficiando a una gran cantidad de personas. Bueno, el Consejo de Estado francés en la decisión a red blanco, bueno, en la decisión blanco acordó la existencia, la responsabilidad patrimonial del Estado y los términos en que ésta debía llevarse a efecto. Claro, eso es tema de derecho administrativo, pero fue establecido por el Consejo de Estado francés en su, en su, en esta decisión. Hay otras decisiones, como en la decisión Benjamin, que reconoció el derecho a la libertad de asociación, una, la decisión relacionada con la Sociedad de Cine de Lutecia, que reconoció la libertad de expresión en el cine. Imagínense eso. La decisión Histi, que reconoció, eso ya fue en 1978, el derecho de los extranjeros a solicitar asilo político,
En el caso del derecho, el problema que que existe en la Comunidad Europea, si se aplicaba el derecho comunitario o el derecho interno francés, una decisión Nicolo decidió interpretar esta discrepancia, dando prevalencia a la aplicación del derecho comunitario por encima del derecho interno. Otra decisión, Morzán-Surors, reconoció la protección del medio ambiente como principio fundamental de todo el Estado, una decisión de avanzada de 1995. Otra decisión, Kerouac, estableció que los actos administrativos no pueden ser discriminatorios. Cualquier atisbo de discriminación de los actos administrativos conllevaría su nulidad. Y, por ejemplo, se puede también, una decisión comuna de Arcueil fue la que instituyó la posibilidad de que las parejas homosexuales pudieran adoptar hijos sobre la base de la igualdad. Entonces, ¿qué quiero decir? Las decisiones del Consejo de Estado francés no solo fueron adecuadas para resolver problemas entre los particulares o de la interpretación de la normativa público-administrativa, sino no solo fueron útiles, sino también fueron muy adecuadas. Y esa ha sido la base del contencioso administrativo nuestro. Este contencioso administrativo nuestro tiene una serie de caracteres, ¿sí? Tiene una serie de caracteres a los cuales ya voy a hacer referencia, que dice, por lo menos el derecho administrativo, ya nos queda muy poco tiempo, es un derecho especializado. ¿Por qué? Porque es derecho procesal, pero se sustenta en que o una de las partes del Estado o una de las partes está investida de potestad administrativa, aunque sea particular. Es un derecho autónomo porque si bien es derecho procesal, es un derecho procesal con sus características, con sus principios, que se nutre del derecho procesal civil, en parte del derecho penal, pero mucho menos, pero tiene su propio desarrollo teórico. Es un derecho dinámico porque debe constantemente adaptarse a las nuevas realidades, ¿sí? Debe adaptarse a las nuevas realidades porque el Estado cada vez va mutando, los particulares van mutando también en sus relaciones con el Estado, entonces es dinámico. Es garantista porque está concebido como una forma de hacer contrapeso, de poner freno a la actividad estatal. El Estado, en el momento en que le permitan, va a buscar actuar en abuso de poder. Eso es lo normal. La idea es que siempre lo ha hecho, siempre lo hará, pero se concibe un derecho garantista para poner este freno. Es un derecho de control porque es una forma de control de la actividad administrativa, la actividad de la administración. Existe un control fiscal interno y externo en la administración que forma parte también de la actividad administrativa, pero en este caso la actividad jurisdiccional va a establecer un freno. En este caso va a ser el juez, porque si bien cuando se creó el Consejo de Estado francés se entendió que no le podían, no, la administración pública, el ejecutivo, no podía ser controlado por los jueces, después esto se llevó aparte, pero se decidió hacerlo a través de una autoridad jurisdiccional especializada y autónoma solamente para eso. La característica también es que el derecho contencioso administrativo es un derecho de doble instancia, como ya lo expliqué, y por eso estamos en mora en el Ecuador en el proceso contencioso administrativo. Es un derecho de tutela judicial efectiva, como ya dije, porque forma parte de la garantía que ofrece la Constitución de generar que todos los particulares tengan acceso a los tribunales para tutelar de forma efectiva sus derechos. Y qué mayor garantía que, que ofrecerle
ese tipo de protección frente a la actividad del todopoderoso Estado, que está lleno de recursos, lleno de competencias, lleno de políticas que van a versar sobre la vida de las personas, pues frente a esa actividad descomunal del Estado, digo yo descomunal porque al compararse el radio de acción del particular con el Estado, pues el Estado siempre estará por encima, salvo que el particular sea una de esas grandes transnacionales que incluso pueden tener una mayor influencia que el Estado. Pero entonces, en términos generales, es un Estado garantista y es un derecho de equilibrio, porque por medio de sus decisiones se va a buscar equilibrar el interés público y los intereses privados en la toma de decisiones administrativas. No es que yo, porque yo soy el Estado, tengo que ponerle todas las cargas a uno de los de las particulares y yo voy a ejercer todas las competencias en abuso de poder porque pues yo soy el que garantizo el bienestar común. No, por medio del derecho contencioso administrativo se van a dar algunos parámetros para el ejercicio del derecho administrativo en equilibrio de intereses jurídicos e en equilibrio de bienes jurídicos tutelados, tanto colectivos como particulares. Y por tanto es un derecho de interés público. ¿Y por qué es de interés público? Porque si una autoridad estatal viene a demolerme mi vivienda, se supone que yo tengo mi interés personal en evitar esa demolición. Pero por encima de mi interés personal, de forma, digamos, transversal, se va a estar conociendo el interés público, primero, de proteger a las personas de desmanes administrativos que pudieran conllevar la demolición de sus viviendas de forma arbitraria, pero también existe el interés público de garantizar que los hechos, de garantizar que el desarrollo urbanístico se haga de conformidad con la, se haga de conformidad con el régimen aplicable y con las planificaciones urbanas desarrolladas. Me queda menos de 2 minutos. Quiero despedirme de los compañeros. Quiero que sepan que estoy a la orden, que me pueden escribir para cualquier consulta y no sé si tengan alguna duda, queda 1 minuto y tanto, o algo para que quieran expresar antes de irnos. No, mi doctor, de mi parte sí está claro, le agradezco mucho por la enseñanza que nos está impartiendo y como le dije hace un momento, nosotros igualmente le agradezco por su palabra, nosotros realmente pasamos acá trabajando en Ecuador, usted sabe, se va a enterar por las noticias que el índice delictivo aquí en lo que es Ecuador es tremendo y entonces nos apartamos un poquito de tiempo también para podernos dar un espacio para poder aprender y qué más con la cátedra que ustedes nos dan, que son ya, tienen su profesión y su tiempo, su trayectoria, impartiendo lo que les gusta, creo yo, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias, claro que sí. Pues sí, y es importante el desarrollo de este derecho también porque les afecta directamente en su accionar, porque si bien ustedes van a trabajar con el delito, ustedes son autoridades administrativas, no son autoridades judiciales. Entonces, los va a orientar y va a ampliar digamos, la forma de su trabajo. Cuenten conmigo y cualquier cosa, estamos en comunicación.